Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nuestra última clase de Ciencias Sociales. Espero que esta clase sea muy productiva para todos. Con la profesora Lina. Profesora, bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches para todos. Me alegra mucho volverlos a encontrar por este medio. Y vamos a iniciar, ¿vale? Que el internet está un poquito como mal, no sé, está dando vueltas, pero ya se compuso. Gracias a Dios. ¿En qué ejercicio quedamos, profe? Quedamos en el 23. Ya. Dame un minuto que aquí lo voy a ampliar para poderlo leer mejor. ¿Listo? Hola, buenas noches. Yo tenía que habíamos quedado, creo que en la 28, no desde la En la 23. 28. Pues la 23 no le tengo respuesta. No sé si fue que nos la saltamos, pero sí le tengo respuesta a la 24, a la 25, hasta la Ay, Pero, 27. pero la 23 sí, porque yo recuerdo lo del tema del desplazamiento forzado y ese ya lo Ah, vimos. sí, de pronto fue que no le anoté la respuesta, pero sí, ya yo creería que seguiría la 28, ¿no? entonces sí es. Entonces sí es la 28. Es que la verdad no Ya va a llegar. recordaba muy bien. Listo, entonces iniciemos, por favor, me colaboran leyendo. Es que ahí no la veo muy bien. La estoy tratando de descargar aquí. Mejor en el computador, pero no sé. Me quiere como sacar la mano, no sé, no me quiere dar. Ve a leer entonces la 28, listo. Listo, muchas gracias, sí, señora. Bueno, dice, en Colombia la discriminación de personas con orientación sexual diferente a la heterosexual, es decir, lesbianas, homosexuales, bisexuales y personas transgénero, ha llevado a procesos de movilización y acciones afirmativas de estas comunidades por la defensa de sus derechos, porque estas movilizaciones y acciones que visibilizan a las personas con orientación sexual diferente son fundamentales en el desarrollo de la igualdad y del respeto de la diferencia. En la opción A tenemos, porque exigen al gobierno proyectos pedagógicos para la salud sexual. La B, porque denuncian la explotación laboral y las condiciones de marginación espacial de estas personas. Las D, porque promulgan y reivindican los derechos y se denuncia la exclusión. D, porque sensibiliza a la gente sobre la importancia de conocer la diversidad de creencias religiosas. Bueno,
esa va como muy relacionada con la siguiente que tuvimos. ¿Se acuerda muy bien que estábamos hablando del docente que era homosexual? ¿Sí se acuerda? Que decíamos de que el sexo, o sea, el sexo no tenía nada que ver, así fuera homosexual, tenía libertad de expresión y de poder dictar las clases desde que no se involucraran con los estudiantes, no los vieran más allá. Entonces, ¿cuál sería de esas la verdadera? La C. La C. Sí, es correcto, la C. Entonces pasaríamos a la 29, por favor. ¿Me colaboran, por favor? Qué pena. La revolución industrial se debió, entre otras causas, a la invención de la máquina de vapor y la concentración del capital, que permitió adquirir máquinas para producir en masa. Esta revolución produjo cambios en la población. Se pasó de la explotación de la tierra a la producción de bienes, del telar familiar a la gran fábrica y de la manufactura a la producción tecnificada. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es una consecuencia de la revolución industrial? A. El traslado del campo a la ciudad y el surgimiento del proletariado urbano. B. El crecimiento de la población rural sobre la urbana. C. El nacimiento de una élite propietaria de la tierra. Y D. El desarrollo de un modelo económico para la protección del proletariado. Ahí dice que de acuerdo con lo leído, hay que tener en cuenta las anotaciones y consecuencias de la... Es que no veo bien, Dios mío, no sé qué me está pasando hoy. Qué pena con ustedes que el computador no me haya amplió mejor la... Yo diría que es la opción A, porque del campo salían todas las personas para trabajar en las grandes fábricas, ya no se trabajaban de manera manual, sino se utilizaban máquinas. Por ejemplo, en el campo ya no cosechaban de manera manual, ya se utilizaba máquinas y por lo tanto era como menos mano de obra y la gente se trasladaba a la ciudad para conseguir el sustento, que ya no lo tenían en el campo. Sí, eso sí concuerda porque ahí decía muy bien que es cómo podían ir a conseguir su propio alimento cuando no lo tenían de pronto en el lugar donde ellos habitan. Entonces, todos están de acuerdo que sea la A, o hay otra persona que tenga otra opción. Bueno, todos están de acuerdo. Listo, pasamos a la siguiente. Se dice que una constitución de la ley de leyes, la frente de toda la, ay, es que no veo muy bien, qué pena con ustedes hoy. Este computador no me quiere dar, qué pena con ustedes. ¿Me leen, por favor? Se dice que una constitución es la ley de leyes, la fuente de toda jurisprudencia en un Estado de Derecho. Por esta razón, cada una de las normas que se expidan deben ajustarse a los principios y mandatos constitucionales. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál es la principal utilidad de una constitución?
Opción A, impartir justicia y orientar las acciones del Poder Ejecutivo en el Estado social de derecho como el colombiano. De derecho como el colombiano, sí. La opción B, facilitar la labor de los jueces al asumir la tarea de impartir justicia de manera imparcial y oportuna. C, garantizar la paz y la prosperidad de las naciones al expresar los acuerdos y los compromisos de cada ciudadano en la sociedad. Y opción D, establecer un orden jurídico y un marco normativo que delimite el poder del Estado y establece que es legal. Entonces la opción sería, porque ahí están hablando de las leyes, ¿te acuerdas que hablábamos la clase pasada? Que hablábamos del plebiscito, hablábamos del referendo, y decíamos que siempre el pueblo era el que llegaba y tomaba la decisión para poder elegir. Siempre había esa opción. Entonces, esa va siempre relacionada con ese punto. Es sobre las leyes, la forma en la cual se hace cumplimiento de las leyes de la Constitución política. Entonces, ¿cuál sería la verdadera en este momento? Yo creería que estoy entre la A y la D, aunque la D me suena más porque dice establecer un orden jurídico y un marco normativo. O sea que ellos Sí, están en la capacidad de hacer ese tipo de normas para poder regular, pues, como todas las leyes que van a regir la nación, por decirlo así. Creería que es la D también. Yo también estoy de acuerdo con la opción D, porque la sí, Constitución es como quien dice, las el leyes eje y las central es normas generales el que orden. rigen una nación. De todo el mundo se rige por la Constitución. Allí aparece lo que es legal, lo que se debe y no se debe hacer. Sí, es la D. No, y ahí aparecen los derechos y los deberes del ser humano, de la comunidad, en la cual por eso lo tienen muy en cuenta para que ellos puedan elegir ser autónomos en ese sentido. Entonces pasamos a la siguiente, por favor. Esa dice la 31. Un estudio reveló que el 30% de las mujeres en Colombia son víctimas de violencia física. A partir de este estudio, varias organizaciones feministas solicitaron el endurecimiento de las penas para las personas que ejercían violencia contra las mujeres. Ante esta petición, un funcionario del gobierno señaló que el estudio, sí, aunque tenían datos confiables, no consideraban los distintos contextos de estas agresiones y que era muy importante tener en cuenta que algunos hechos violentos podrían estar justificados. Según la información presentada, ¿cuál de los siguientes hechos podría ser un efecto de la posición del funcionario? La A, que se cuestione la idoneidad de los investigadores que realizaron el estudio. B, que se genere estrategias más efectivas de prevención de la violencia contra las mujeres. C, que algunas personas no conozcan la gravedad de los actos de violencia en contra de las mujeres. Y la D, que las organizaciones feministas retiren sus peticiones. Yo digo que es la opción C, porque él allí está diciendo que muchos de los actos violentos en contra de la mujer son justificados. Y es como una Sí, manera de que las personas no reconozcan la gravedad de los actos que son en contra de la mujer, contra la y violencia. siempre el feminicidio siempre ha quedado en la nada. Siempre la mujer, hemos sido mujeres en la cual y aquellas que han sido muy maltratadas y siempre ha quedado así. No hay como un estatus o una ley que como que los obligue a pagar. Entonces sí es la que dice
ya nada. Bueno, Yo diría que bueno, para que eso pase, qué pena, Edgar. Yo diría que para que eso pase, tanto el gobierno como la asamblea y todo lo demás tienen que estar dirigidos por mujeres, porque mientras haya la mayoría de los hombres ejerciendo un cargo donde no apoyen el tema en contra de la violencia de las mujeres, siempre vamos a estar por debajo y siempre van a justificar la violencia. Sí, siempre van a justificar las acciones que ellos hacen contra nosotros las mujeres. Ellos no han mirado que hay igualdad porque hoy en día es igualdad. Y el hombre, por lo mucho, no es que diga que todos, pero sí son muy machistas y no les gusta ver que una mujer se supere. Y siempre en un hogar, por ejemplo, en un hogar siempre pasa eso. Cuando ven que el hombre, la mujer también labora y en ocasiones puede ganar más que el hombre, según el jefe de la casa, entonces el hombre empieza a sentirse, o sea, menos que ella y empiezan a haber problemas intrafamiliares, hablemoslo así. Es cuando vienen los insultos, las palabras oesas, las palabras que hieren a la mujer y que poco a poco psicológicamente la están maltratando mucho y, y automáticamente hay muchas mujeres, hay muchísimas, porque casos que uno ha visto que ellas prácticamente se ahorcan, ¿cierto? Por la depresión, debido al maltrato psicológico que han tenido en su hogar. Y lamentablemente es por su propio esposo. Entonces, no sé, Edgar, qué nos va a opinar. Bueno, yo pensaba que era más bien la opción A, porque claro, él no está discriminando en el sentido de tipo de violencia, sino que él está como que en la posición de que están como cuestionando la opinión del investigador en curso, pues. Pues aunque el estudio es confiable, según lo que se dice allí, no considera diferentes contextos. Y esos otros contextos, según lo que me entiendo ahí, sería como que lo que dice el investigador que realiza el estudio. Porque a la final el que dice si es un crimen de feminicidio o no es el investigador. Y si se hace algún tipo de cambio, estaría como que, como que cuestionando la autoridad o la opinión del investigador en curso, ¿no? Es lo que yo entiendo, o sea, como poniéndolo todo aparte. También puede ser esa opción. No sé los demás qué opinan, qué nos dan sugerencias. Yo me mantengo en la opción C. En la opción 6. Yo también pienso que es la opción C. ¿Listo? Entonces pasamos a la siguiente. ¿Sí quedó bien claro ese punto? ¿Sí, Edgar, o no? ¿O todavía tienes dudas? No, no, sí, está bien. La cosa es que estoy en el trabajo y no Ah, puedo qué pena. estar Ah, ahí qué muy pena. pendiente. Sí, no, tranquilo, qué pena. Listo, entonces pasamos a la siguiente, por favor. En una región de Colombia, dice. ¿Quién me colabora, por favor? En una región de Colombia, una organización estatal promueve proyectos de agricultura para la reintegración de campesinos desplazados. Con este objetivo se propone la utilización de unos terrenos que forman parte
de un ecosistema de humedad. Una organización ambientalista rechaza esta decisión porque afectará este ecosistema. ¿Son semejantes las posiciones de la organización estatal y las organizaciones ambientalistas? Opción A. Son semejantes porque las dos buscan el aprovechamiento económico de la humedad para el bienestar de los campesinos. Sí. Son semejantes porque las dos buscan defender a toda costa las riquezas naturales de la región. C. Son diferentes porque una defiende el ecosistema, aunque ésta signifique no poder dar tierra a los campesinos, y la otra quiere ayudarlos, aunque dañe el ecosistema. D. Son diferentes porque una busca que los campesinos se asienten y trabajen en otra región, y la otra busca que se preserve el ecosistema del humedal. Aquí tengo una duda, porque, o sea, sé que es o es C o es D, pero O las D. dos son muy similares. O sea, las dos preguntas son muy similares. Las dos Sí, respuestas, yo perdón. también opino lo mismo. Estoy entre la C y la D porque son muy similares y quieren como decir lo mismo, pero como que está organizado diferente. ¿Quién más está de acuerdo que sea la D? Sí, hay un... Hay una cosita de mango. Sí, esos son los puntos que de pronto van a encontrar ustedes así en la prueba. Para mí sería la D. Está entre la D y la C. Si leemos el texto arriba, en ningún momento dice que la organización quiere preservar el ecosistema del humedal, pero sí dice que quiere defenderlo. Entonces, no sé, yo creería que es la C. Sí, porque dice que uno defiende el ecosistema, aunque esto signifique no poder de forma... Sí, es la C. Dice, son diferentes porque una defiende al ecosistema, aunque ésta signifique no poder darle tierra a los campesinos. Y la otra requiere ayudarlos, aunque se dañe el ecosistema. Y la idea es que no se dañe el ecosistema. Es correcto. Entonces sí es la C. Porque afectará, sí, porque aquí dice que una organización ambientalista rechaza esta decisión porque afectará el ecosistema. Uh-huh. Entonces sí es la C. Listo. Entonces pasamos a la siguiente, por favor. Esta es la 33. La crisis económica que se desató en 1929 en Estados Unidos también afectó a los países latinoamericanos al reducirse sus exportaciones y por consiguiente sus importaciones. Para contrarrestar el efecto de esta crisis, los estados latinoamericanos adoptaron medidas como la sustitución de importación. ¿En qué consiste esta medida? La A, en prohibir el ingreso de toda la clase de productos extranjeros. B, en otorgar total libertad de producción, de cambio y de consumo. La C, en producir internamente los bienes que tradicionalmente se traían del exterior. Y la D, en dejar actuar libremente las leyes de la oferta y la demanda.
¿En qué consiste esto? Ahí se está hablando mucho de lo que es la crisis económica que se destacó en 1929. Sí, porque dice que adoptaron medidas como la sustitución de importaciones. O sea, no iban a importar en ese momento por la misma crisis. Y Por dice, la en misma. producir internamente los bienes que tradicionalmente se extraían del exterior. O sea, que ellos mismos lo podían como hacer ahí, dentro, sin necesidad pues de traerlo. Yo creería que es la C. Sí, yo también pienso que es la C. Es la C, sí, que produce, vamos con la 34. Algunas tendencias del liberalismo promueven cobrar más impuestos a la parte de la población que posee más recursos y menos impuestos a aquellas que poseen menos. ¿Cuál de las siguientes situaciones está de acuerdo con lo anterior? En el país A, la tasa promedio de impuestos es el 33% del salario de los habitantes. En el país B, el gobierno autoriza aumentar el impuesto del IVA. En opción C, en el país C, el gobierno quita los subsidios para los servicios públicos. En el país D, el gobierno aumenta los impuestos de patrimonio y renta. Creo que puede ser A o D. La A dice que en el país A la tasa promedio de impuesto es el 33%, ¿sí? De salario de los habitantes. Ahí incluye a toda la población. A toda la población, sí. O sea que no, igual pagan el mismo impuestos, y no, pero en el texto dice que los pagan menos impuestos los que poseen menos y más impuestos los que poseen más. Entonces se descartaría la opción A, digo Sí, yo. Aquí. tendría que ser la D porque dice, el gobierno aumenta los impuestos de patrimonio y renta. Cuando el Y Correcto, renta. patrimonio y renta es lo que tiene cada persona. correcto. Y Y así por cada ese quien tipo de cosas es que tú declaras. O Y pues de lo que eso es lo tienes que es lo que vas. Ujú. y eso es lo correcto. que estamos viviendo. Eso. Y ahí automáticamente los que tienen más, por supuesto, van a pagar más por el tema del patrimonio. Y los que tienen menos van a pagar menos. Eso es como el impuesto predial, la DIAN, todo eso. Entonces yo diría también que es la opción D. Okay. Entonces la opción D. Dice. Porque si analizamos las otras opciones, por ejemplo la A, todos pagan un promedio del 33%, no distingue entre ricos ni pobres. Y en el país B aumenta el IVA. El IVA es un impuesto al consumo y lo pagan todos por igual y no depende de ningún nivel de ingresos. Y en la C, quita subsidios, no es una medida directa de impuestos progresivos. Y en la D, aumenta impuestos de patrimonio y renta. Estos impuestos se aplican principalmente a quienes tienen mayores ingresos o bienes. O sea que la respuesta correcta es la D. Que el gobierno aumenta los impuestos de patrimonio y renta. Vamos con la 35, ¿sí? El socialismo busca la igualdad social, política y económica. ¿Qué propone el socialismo para alcanzar este propósito? Privatizar los medios de producción y lograr desmontar los sindicatos de las empresas transnacionales y multinacionales. Opción B, impulsar el consumo y la capacidad de endeudamiento de los trabajadores como factores fundamentales para dinamizar la economía.
Opción C, ofrecer bienes y servicios según el esquema de los tratados libres de comercio y la apertura económica de las fronteras nacionales. Opción D, lograr la tenencia colectiva de los medios de producción y la consolidación del poder político en la clase de los trabajadores. La opción D. Es la D, sí. La D, ya tenemos bastante experiencia con eso. Sí, ya. Están bien pilosos, esa es. Lograr que la tendencia colectiva de los medios de producción y la consolidación del poder político en las clases trabajadoras. Esa es. Vamos con la 36. Dice, un programa impulsado por países europeos llevan varios años apoyando a jóvenes bogotanos de estrato 1, 2 y 3 con buen manejo de inglés para que creen sus propios negocios. Después de 5 años de operación, detectan que el 30% de los negocios son restaurantes de comida internacional, 30% salones de belleza, 20% tiendas de ropa formal, 10% librerías y 10% escuela de baile. Ante el éxito del proyecto, deciden abrir una convocatoria para replicar el modelo en Riohacha, Leticia, Arauca y Florencia. Basados en la experiencia bogotana, establecieron que en cada ciudad debían apoyarse las mismas tipologías de negocio y en los mismos porcentajes. Algunos expertos señalan que la implementación del mismo modelo en estas ciudades puede no funcionar. ¿Por qué podría fallar la implementación de este modelo en otras ciudades? A, porque los jóvenes no están interesados en hacer negocios, sino en estudiar. B, porque no es viable mantener un programa por tan largo tiempo. C, porque las necesidades de la población, lo que se demanda, pueden ser muy distintas. D, porque los jóvenes no tienen el buen dominio de inglés. Creo que C. Yo creo que C también. Sí, es la más coherente. O sea, la C. Sí, señora, porque es que tanto la población como el clima, como la actividad económica, no es igual la de Bogotá, la de Riohacha, Leticia, Arauca. O sea, todos tienen actividades económicas distintas y la demanda puede ser diferente al resto de las ciudades. Y esa, como dice mi compañera Amelie, ya es la más obvia. La más obvia. Sí, porque si analizamos las otras opciones, por ejemplo, privatizar los medios de producción, corresponde al liberalismo económico. Y el otro, impulsar consumo y endeudamiento, no es un principio central del socialismo. Y fomentar libre comercio y apertura económica se asocia más al liberalismo. Entonces, la correcta es lograr la tendencia colectiva de los medios de producción y la consolidación del poder político en las clases trabajadoras. Esta propuesta se propicia al socialismo. Esa sería la respuesta correcta. La siguiente, la 37. Dice, el consejo académico de un colegio decide nombrar el representante del consejo estudiantil. Los estudiantes con mejor desempeño académico y de convivencia en lugar de realizar las elecciones ordinarias. ¿Qué situación genera esta decisión? A, que se estimule a los estudiantes a estudiar y ser mejores compañeros. B, que se dificulte la disponibilidad de tiempo para el desarrollo normal de las actividades académicas. C, que se vulnere el derecho de los estudiantes a tener y utilizar mecanismos de participación. D, que se promueva en los estudiantes la comprensión de la importancia del consejo estudiantil.
Entonces, siempre en las instituciones se organiza un consejo donde los estudiantes participan para poder elegir una persona que represente a los estudiantes en estilo democrático, ¿sí? Entonces, si analizamos las opciones, estimular a estudiar podría ser una consecuencia secundaria, pero no es el problema principal. Dificultar actividades académicas no se relaciona directamente. Promover la comprensión del consejo estudiantil no necesariamente ocurre y no es el efecto principal, porque los estudiantes en sí, ellos participan, pero en sí ellos no saben qué papel desempeñan ellos en la institución. Muchas veces los estudiantes lo hacen por tener elogios, mas no garantiza bien lo que ellos planean y darlo a conocer ante la parte educativa. Entonces, la principal sería vulnerar el derecho de los estudiantes a tener y utilizar mecanismos de participación. Esa sería la más clara. No sé si estarán de acuerdo, si es. Bueno, vamos con la siguiente. La siguiente dice, el gobierno decidió construir una represa que es indispensable para generar electricidad para todo el país. La represa solo puede construirse en un sitio en el que hay un asentamiento indígena. En principio, al hacer las consultas respectivas con esta comunidad, ellos se negaban a la construcción de la represa. Sin embargo, después de un largo proceso de conciliación con la comunidad, se acordó la construcción de la represa y que los indígenas se asentaran en otro territorio. Según la Constitución Política de Colombia, ¿cómo procedió el gobierno en esta situación? A. Actuó en contra de los derechos de las comunidades indígenas. B. Favoreció a la comunidad indígena en contra de los intereses generales. C. Mostró respeto por la comunidad indígena en función del bien común. D. Debió hacer una consulta popular para resolver este problema. Entonces, la más indicada. Yo diría que la opción, la D, porque él debió consultar antes de decidir la construcción de esa hidroeléctrica. Sí, porque el gobierno realiza consultas en la comunidad y también se hace un proceso de conciliación, se llegó a un acuerdo de la construcción y reasentanamiento de eso. Entonces, hay que analizar las otras opciones, como por ejemplo, en la primera actúa en contra de los derechos indígenas, incorrecto, hubo consulta y acuerdo. La siguiente favoreció a la comunidad en contra del interés general, o sea, no se construya la represa. La siguiente debió hacer una consulta popular. No es el mecanismo constitucional en este caso, corresponde a la consulta previa de la comunidad afectada. Entonces, la correcta mostró respeto por la comunidad indígena en función del bien común. Esa sería la respuesta correcta. Vamos con la siguiente. Dice, un profesor universitario sostiene que cuando sus estudiantes mujeres responden a una pregunta, se extiende demasiado en la respuesta. Por esta razón, cuando las preguntas a los estudiantes y algunos levantan la mano para responder, hombres y mujeres por igual, el profesor solo les da la palabra a los hombres. De acuerdo con la Constitución, ¿el profesor está vulnerando algún derecho? A. No, pues el profesor puede hacer esto porque tiene una experiencia
que sus estudiantes. B, sí, ya que con su actuación del profesor está vulnerando el derecho a la igualdad. No, pues a pesar de que la actitud del profesor puede ser chocante, por algunos no es discriminación. D, sí, porque el profesor puede justificar lo que hace si puede probar que las mujeres hablan demasiado. B, ¿La D? B, ¿Se anota? B, B. La opción B, sí, ya que B. con su actuación el profesor está vulnerando el derecho a la igualdad. Ujú. Sí, porque así el profesor tenga experiencia, él no justifica la discriminación. Sí, ya que con la actuación el profesor está vulnerando el derecho a la igualdad. Siguiente. Una compañía petrolera identificó un yacimiento de petróleo en una zona en la que vive una comunidad indígena, para la cual extraer el petróleo significa robarle la sangre a la madre tierra y por ello se opone a la explotación del yacimiento. La compañía invirtió muchos recursos en un proceso de diálogo con los representantes de la comunidad, pero fue imposible llegar a un acuerdo. Ante esto y después de un análisis detenido de las posiciones, el Estado le negó a la empresa el permiso de explotación. De acuerdo con la Constitución, ¿cuál es la razón que mejor sustenta la decisión del Estado? A. Garantizar el derecho a la igualdad. B. Garantizar el derecho a la libre asociación. C. Proteger la diversidad étnica y cultural. D. Proteger el medio ambiente. C, La C también, estoy de acuerdo con la C. Proteger la diversidad étnica y cultural. Correcto. Listo. Entonces sería proteger la diversidad étnica y cultural. Sí, porque si analizamos los otros, entonces en uno se dice garantizar la igualdad, no es el punto principal. Libre asociación no es el derecho involucrado. Y proteger el medio ambiente podría ser secundario, pero el conflicto principal es la cultura y étnico. Entonces la respuesta correcta, sí, es la que acaban de decir, protege la diversidad étnica y cultural. Entonces dice, en un periodo de la ciudad han aparecido continuamente titulares como los siguientes. El alcalde no es capaz de solucionar el problema de criminalidad en la ciudad. Al alcalde le queda grande erradicar el crimen de la ciudad. Y la ciudad y la alcaldía están sometidas a los criminales. Antes de creer que el alcalde está haciendo mal su trabajo en materia de seguridad, ¿qué debería revisar los ciudadanos principalmente? A. El plan de gobierno para ver si había propuestas en el tema de seguridad. B. Los índices de criminalidad en otras ciudades del país y de los países vecinos. C. Los cambios en los índices de criminalidad desde que el alcalde se posesionó. D. Las declaraciones oficiales del alcalde sobre si lo está haciendo bien o no. creo que es C. La C también. Porque en todos los planes de gobierno hay, creo y tengo entendido que en los planes de gobierno está incluido de manera obligatoria el tema de seguridad. En los índices de criminalidad en otras ciudades, eso es irrelevante. Y las declaraciones oficiales del alcalde, si lo está haciendo bien o no, eso es mentira, que él va a decir que lo está haciendo mal. Entonces, la opción C. Sí, porque si analizamos las otras respuestas, dice revisar el plan de gobierno.
muestra lo que prometió, pero no si lo está cumpliendo. Y el otro, comparar con las otras ciudades, puede dar contexto, pero no indica directamente su gestión. Correcto. Y revisar declaraciones del alcalde sería información interesada, no necesariamente objetiva. Entonces sería revisar los cambios en los índices de criminalidad desde que el alcalde se posesionó. Esto permite evaluar con datos si la situación ha mejorado o empeorado durante su administración. O sea que la correcta serían los cambios en los índices de criminalidad desde que el alcalde se posesionó. Vamos con la siguiente. Dice, el problema del tráfico de drogas ilícitas ha generado que el gobernantes académicos y miembros de la sociedad civil del país productores debatan sobre el asunto con el fin de encontrar soluciones. Algunos proponen que para defender el bien común se debe legalizar las drogas. ¿Cuáles de las siguientes es el argumento más afín con la respuesta de legalización? A. Cada persona debe tener la libertad de decidir si consume o no drogas y por tanto su comercialización no debería estar bajo ningún control. B. Los países productores no tienen ninguna responsabilidad en el tráfico de drogas. La responsabilidad recae sobre los países consumidores. C. Quienes consumen drogas no deben ser tratados como delincuentes, sino como adictos que necesitan tratamientos médicos. D. En los países productores la prohibición ha generado problemas sociales más grandes que aquellos que se querían evitar con esta medida. D. ¿La D? Yo creería que es la D porque ella está preguntando es cuál es el argumento más afín con la propuesta de legalizarla. Entonces, la única que tiene más sentido, o sea, de cuál es la propuesta o el argumento que están lanzando es que en los países productores la prohibición ha generado problemas sociales más graves que aquellos que querían evitar con esta medida. Sí, porque si analizamos los otros, dice, sería la libertad total sin ningún control, pero eso no es necesariamente el argumento típico de legalización, ya que muchas propuestas plantean regulación estatal, no ausencia total del control. Y la otra dice culpar solo a países consumidores, no justifica la legalización. Y tratar de consumidores como pacientes se relaciona con salud pública, pero no necesariamente implica legalizarla. Entonces, la correcta es: en los países productores, la prohibición ha generado problemas sociales más graves que aquellos que se querían evitar con esta medida. Ese argumento sostiene que la población causa más daño, violencia, crimen organizado y corrupción, y que al legalizar podría reducir esos efectos negativos en beneficio del bien común. Vamos con la siguiente. Esa dice, la violencia sexual dice, la violencia sexual contra las mujeres es un problema mundial. Hace poco tiempo, el jefe de una policía de una ciudad muy importante en un país desarrollado declaró al respecto: para evitar estas situaciones, lo mejor sería que las mujeres dejaran de salir con minifaldas o escotes provocadores a la calle. Así evitarán ser víctimas de acoso o violencia sexual. ¿Qué intereses está favoreciendo esta declaración? A. Los de las mujeres porque está aconsejándoles cómo vestir para no ser víctimas. B. Los de las policías porque su función no es lo de manejar casos de acoso. C. Los de los agresores porque están dándoles
una justificación a lo que hace. D, los de la ciudad porque el acoso sexual afecta la percepción de seguridad. La C. Entonces, tenemos que Fácil, la justificar. C. Sí, porque él llega y dice que evitar el cambio de la vestimenta femenina. O sea, está justificando implícitamente la conducta de los agresores y refuerza estereotipos que culpan a la víctima y también desviando la atención de la responsabilidad del agresor. O sea, lo está ayudando, lo está tapando. Entonces por eso es los de los agresores, porque están dándoles una justificación a lo que hacen. Bueno, chicos, vamos con esto. La siguiente. Dice: ante los crecientes robos o residencias en algunos sectores de estratos altos de una comunidad, el alcalde está considerando autorizar el cerramiento de grandes sectores residenciales que agrupan varios barrios de la ciudad para que sean vigilados por seguridad privada y para que solo se permita la entrada a los residentes o a personas autorizadas por esto. A la hora de evaluar las propuestas, ¿qué intereses en conflicto deben ser tenidos en cuenta? A, los de la empresa de seguridad privada que buscan expandir su negocio y los de las bandas de ladrones que buscan seguir realizando sus actividades sin obstáculos. B, los de residentes que buscan su seguridad y los de los demás habitantes de la ciudad que dejarían de tener acceso a las vías y otros espacios públicos de los sectores encerrados. C, los de los residentes que buscan su beneficio participar y los intereses del gobierno local que debe encargarse del bienestar de la comunidad. D, los de las empresas de seguridad privada que serían contratadas para cuidar los sectores encerrados y los de la policía encargada de la seguridad en la ciudad. Entonces, si analizamos esas opciones, dice que una empresa de seguridad versus, podemos decir que ladrones, no refleja el conflicto principal, que es social y urbano. Luego dice que los residentes versión gobierno no capta el problema central del acceso público. Y el siguiente, las empresas de seguridad versión policía, no es el conflicto clave para evaluar la medida. O sea que la respuesta correcta sería los de los residentes que buscan su seguridad y los de los demás habitantes de la ciudad que dejarían de tener acceso a las vías y otros espacios públicos de los sectores encerrados. O sea que sería correcto porque eso refleja los intereses en conflicto. Bueno, chicos, nos dieron las 8. Los felicito por su participación, por su empeño, por querer saber un poquito pues de Colombia, pero es interesante que algo les haya quedado sobre la constitución política, porque eso les van a preguntar un poquito. No mucho, pero sí en sociales les van a historia, les van a preguntar harto. De todas maneras, Dios me los bendiga. No sé si tendrán alguna duda, cualquier cosa, con mucho gusto aquí estaré para servirles. De pronto no les contestaré en el momento porque estoy ocupada, pero en lo que yo les pueda colaborar, con mucho gusto. Bueno, chicos, buenas noches. Me disculpan, estoy un poquito engripada, pero de verdad que sí, agradecida con la profesora por este espacio, por su clase, profesora. Muchas gracias. Con todos los que han venido participando y siguen participando, ¿ok? Pronto tendremos la prueba
al interno a cada uno les envié dónde presentarán la prueba este 15 de marzo. Todas las pruebas ya fueron asignadas, ¿ok? Las instrucciones para las pruebas también fueron enviadas al grupo, ¿ok? Si tienen alguna duda, me escriben al interno, le aclaro con mucho gusto. Entonces, esperemos tener el jueves una socialización y ir culminando todo el proceso. También tendremos una experiencia con un estudiante que ya presentó las pruebas IFEX, ¿sí? Para que nos explique, nos diga cuál fue su experiencia y ustedes le puedan hacer las preguntas a él, a ella, mejor dicho, se llama Malvis. Entonces ella le transmitirá toda la información sobre estas pruebas, ¿ok? Bueno, para todos, feliz noche. Les agradezco por haber participado en todas estas clases. Y bueno, feliz noche para todos. Igualmente, Dios los bendiga y feliz noche. Feliz noche, gracias.